A ver, pensemos en el cristianismo primitivo. No era solo una nueva religión, era una revolución social en toda regla. Imaginen el Imperio Romano, un lugar súper jerárquico, obsesionado con el estatus. Y de repente llega esta nueva fe y lo pone todo patas para arriba, especialmente el papel que se esperaba de las mujeres. Y esta frase del apóstol Pablo, no es solo un versículo bonito para una tarjeta. En su momento fue una bomba teológica. Pensemos un segundo en ese mundo. Tu valor dependía de dónde venías, de si eras libre o esclavo, y por supuesto de si eras hombre o mujer. Decir que todo eso ya no importaba a los ojos de Dios era algo, simplemente revolucionario. Y ojo, que esto es clave, este nuevo estatus para las mujeres no era un detallito menor. Para nada. De hecho, muchos historiadores creen que gran parte del éxito y la expansión tan rápida del cristianismo se debió precisamente a esto. Era la primera vez que a las mujeres se les ofrecía un lugar de respeto, de autonomía, de participación real, algo que era impensable en las culturas de la época. Entonces, ¿quiénes eran estas mujeres? Miren, no eran seguidoras pasivas que solo escuchaban. Si leemos con atención el Nuevo Testamento, nos encontramos con unos perfiles de liderazgo impresionantes. Hablamos de teólogas, de misioneras, de pilares fundamentales de la misión. Vamos a conocer a algunas de las más importantes. Miren estos nombres: Febe, Priscila y Junia. Y fíjense bien en sus títulos, en el griego original: diáconos, sinergos, apóstolos. Ojo, no estamos hablando de ayudantes o asistentes, para nada. Estamos hablando de roles de autoridad, de pilares de la iglesia. A ver, vamos a desglosar qué significaba todo esto en la práctica. Ok, empecemos con la primera de ellas, con Febe. Ella era una líder de la iglesia en Cencrea. Y es que cuando Pablo habla de ella en su carta a los romanos, no la presenta como una miembro cualquiera, no. Usa unas palabras, unos títulos que nos dejan ver el tremendo nivel de responsabilidad que tenía. Y aquí está la clave de todo. Pablo la llama diáconos y prostatis. Hoy la palabra diáconos quizás no suena a alguien que sirve, pero en esa época un diáconos era un ministro, un cargo oficial de la iglesia. Y lo de prostatis, eso es todavía más fuerte. Significaba que era una patrona, una mujer con recursos e influencia que sostenía a la comunidad. Y cuando digo a la comunidad, incluyo al mismísimo apóstol Pablo. A ver, dimensionemos esto. No solo tenía un cargo oficial y era la que ponía el dinero, sino que Pablo le da la tremenda responsabilidad de llevar su carta más importante, la carta a los romanos. Y en ese tiempo, la persona que llevaba la carta era también la que la leía en público y la explicaba. O sea que Febe fue básicamente la primera persona en la historia en exponer y enseñar la carta a los romanos. Impresionante. Bueno, si Febe era esta líder y patrona, ahora vamos con Priscila, que fue una de las grandes maestras de la iglesia. Ella y su esposo Aquila eran un equipo ministerial de primera. Pero hay pistas muy claras de que en los temas de teología, la que llevaba la batuta era ella. Y aquí hay un dato que a primera vista podría parecer un detalle sin importancia, pero es clave. De las 6 veces que se los nombra juntos en la Biblia, en 4 de ellas aparece primero el nombre de Priscila. Y uno podría preguntarse, ¿y eso qué? Pues es importantísimo. A ver, en esa cultura, el hombre siempre se nombraba primero. Siempre. Que se pusiera el nombre de ella antes no era un error, no era una casualidad, era toda una declaración. Era la manera de decir, de los dos, la figura principal aquí, la teóloga más destacada, es ella. Y tenemos un ejemplo perfecto de esto. Llega un predicador súper talentoso, un tal Apolos, que conocía muy bien las escrituras, pero le faltaban algunas piezas del rompecabezas. ¿Y qué pasa? Pues que Priscila y Aquila lo llevan aparte y le explican con más exactitud el camino de Dios. O sea, una mujer corrigiendo y enseñando a un teólogo varón muy respetado. Esto nos dice algo fundamental. En esa iglesia la autoridad para enseñar venía del conocimiento, no del género. Ok, las historias de Febe y Priscila ya son reveladoras, pero la de Junia es directamente dramática. Es quizá el ejemplo más claro y triste de cómo la historia del liderazgo de las mujeres fue literalmente manipulada siglos después. Vayamos al texto. En Romanos 16, Pablo saluda a Andrónico y a Junia. Y miren cómo los describe: insignes entre los apóstoles.
apóstoles. Ese era el rango de liderazgo más alto que existía. Y la frase no significa que eran muy conocidos por los apóstoles. No, significa que ellos mismos eran apóstoles, y no unos cualquiera, de los más destacados. Y que no quede ninguna duda de cómo se entendía esto en los primeros siglos, ¿eh? Durante más de 1000 años, los grandes padres de la Iglesia, como el famoso Juan Crisóstomo, lo tenían clarísimo. Fíjense lo que dijo. «Oh, cuán grande la sabiduría de esta mujer que fue juzgada digna del título de apóstol». Para ellos no había debate, era mujer y era una apóstol extraordinaria. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo se perdió esto? Esta línea de tiempo es terrible. Durante más de 12 siglos, nadie dudó de que Junia era una mujer y un apóstol. Pero para el siglo XIII las cosas habían cambiado. La idea de una mujer apóstol ya no encajaba. Y entonces un copista simplemente le cambió el nombre. Lo convirtió en un nombre de hombre, Junias. Y así, con un simple cambio, un apóstol fue borrada de la historia, oculta a plena vista. Y la evidencia de esto es aplastante. Junia era un nombre de mujer súper común en esa época. Pero Junias, la supuesta versión masculina, ese nombre sencillamente no existe. No hay ni un solo registro histórico de él. Fue un nombre inventado con un solo objetivo: que el texto cuadrara con la nueva idea de que una mujer no podía ser apóstol. Lo único que han hecho los expertos hoy en día es devolverle al texto su verdad original. Bien, ¿y todo esto por qué es tan importante hoy? No se trata solo de corregir un dato histórico, ¿eh? El redescubrir a estas mujeres, a estas líderes, tiene unas implicaciones enormes para las comunidades de fe hoy en día. La conclusión es clarísima. El liderazgo de las mujeres en la iglesia primitiva no era una excepción a la regla, era parte del ADN del movimiento. Eran diaconisas, maestras, patronas, incluso apóstoles. Ejercían autoridad real, en todos los niveles. Y este modelo de liderazgo compartido entre hombres y mujeres no era un punto débil, al contrario, fue una de sus mayores fortalezas. Eso fue lo que impulsó el crecimiento y la vitalidad de la iglesia. Era, por así decirlo, parte del diseño original. Y todo esto nos deja con una pregunta inevitable. Si un apóstol del calibre de Junia pudo ser borrada de la historia durante siglos, ¿a quiénes podríamos estar ignorando hoy en día? Esta historia no es solo para mirar al pasado. Es una invitación, y una muy urgente, a buscar, a reconocer y a darle su lugar a todas esas voces y liderazgos que quizás han sido silenciados o pasados por alto en nuestras propias comunidades.